La época moderna de las misiones de China comienza a mediados del siglo XIX, tras el Tratado de Nankín que garantizó la tolerancia del cristianismo en dicho país, que había sido evangelizado por Santo Tomás y que incluso tuvo a la dinastía Yuan de los sucesores de Genghis Khan que se habían convertido al cristianismo, pero que fueron perseguidos hasta el exterminio por la dinastía Ming budista. A finales del siglo, los ingleses tenían en sus manos el 80% del comercio exterior de China. Las autoridades chinas se alarmaron entonces ante la perspectiva de ver a su país en manos de los comerciantes europeos, como había sucedido a la India, y reaccionaron contra los demonios extranjeros. Con la ayuda de la emperatriz madre Sushi, se formó una sociedad secreta para expulsar a los europeos. Los ingleses dieron el nombre de boxers o boxeadores a los miembros de dicha sociedad por su uso de las artes marciales. La evangelización china había logrado que quizá unos 200 millones de los 400 millones de chinos abrazaran el cristianismo e incluso el protestantismo. En la Biblia protestante que Hudson Taylor tradujo y que dejó grandes millonarios, como Sun Charlie, un predicador metodista que se hizo millonario vendiéndolas. Mei Ling, su hija, contrajo matrimonio con Chiang Kai-shek en 1927, el último presidente de China. En 1900, los Boxers se levantaron en armas, pusieron sitio a las legaciones de los países extranjeros y asesinaron a los cristianos, comerciantes y misioneros. Entre las víctimas había 5 obispos, 29 sacerdotes, 9 religiosas, todos europeos, y de 20.000 a 30.000 fieles católicos, más millones de chinos convertidos. En Roma se estudia actualmente la causa de cerca de 3.000 de esos mártires. 29 de ellos fueron beatificados en 1946 y varias decenas más lo fueron bajo el pontificado de San Juan Pablo II, que los elevó a todos a los altares de la santidad. Las actas del martirio de miles de esos obispos, sacerdotes y religiosas están disponibles por internet. Durante el levantamiento de los Boxers, la iglesia del norte de Beijing, conocida como Peitang, estuvo sitiada por unos 10.000 boxers desde el 14 de junio de 1900 hasta el 16 de agosto de 1900. Su defensa estuvo a cargo de Pierre-Marie Alphonse Favier, muerto en 1905, después del levantamiento, su vicario apostólico. La defensa de esa catedral constituye la página más brillante de la historia del asedio. La exitosa defensa de la Catedral de Peitang de Pekín por parte de don Favier fue nada menos que un milagro de Dios. Monseñor Favier valientemente resolvió mantenerla a toda costa y así preservar la vida de los conversos que allí se habían refugiado, con la ayuda de 28 sacerdotes y monjas, todos extranjeros, y solo 41 infantes de marina franceses e italianos. De los 3.400 cristianos que allí se refugiaron, 2.700 eran mujeres y niños. De ellos, 400 murieron, la mayor parte de hambre, durante los meses del asedio. El levantamiento de los Boxers, conocido en China como el levantamiento Yituan o literalmente de los puños rectos y armoniosos, fue un movimiento iniciado en 1898 y finalizado el 7 de septiembre de 1901, surgido en la China de la dinastía Qing contra la intervención cristiana de las grandes potencias occidentales y el imperio japonés, en el territorio, política, economía, religión y la cultura chinas, en los últimos años del siglo XIX.
Se estima que más de 100.000 católicos fueron asesinados directamente durante el conflicto, pero las persecuciones subsiguientes dejaron muchas más víctimas. Una coalición de 8 países tuvo que venir a rescatar a los católicos y a los cristianos refugiados en Pekín.